Acá tenemos gente que pertenece a la cátedra, alumnos de la cátedra, y gente que viene de afuera, como oyente, ¿no? Tenemos la suerte, y esto se va a reproducir más en YouTube y todo lo demás, de poder iniciar, mejor dicho, para nosotros de la cátedra, continuar un debate que venimos dando desde el año pasado, ¿sí? Por esa luz que faltó, ¿no?, en la industria argentina. Hoy vamos a tratar de escuchar y discutir, debatir, con un invitado especial que reúne una serie de virtudes por las cuales quisimos que estuviera acá. La primera es que es un profesor universitario como soy yo, somos los miembros de la cátedra y muchos de ustedes serán algún día. Y estamos en un ambiente universitario, con lo cual la discusión puede adquirir un volumen importante. La segunda cuestión es porque estamos en presencia de alguien que ha estado en la gestión pública, es decir, alguien que no solamente ha enseñado ideas, sino que además las ha puesto en práctica o ha tratado de hacerlas. Y ha, digamos, encontrado los límites de la vida real fuera del papel, fuera de las aulas. Y la tercera cuestión es porque es difícil encontrar hoy gente que esté pensando estratégicamente la Argentina. Sobre todo, piensen en lo que hemos venido hablando, en nuestra propuesta de Argentina 2050, etcétera, etcétera. Es necesario imaginar una Argentina y por lo tanto es necesario tener un pensamiento estratégico. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo esperamos resolver los problemas que se van a plantear en el camino? En los 3 libros que a mí me llamaron la atención y dije, a este tipo lo tengo que invitar, hay un balance de la experiencia de la corriente política general a la que él adscribe el peronismo, en su libro Los tres kirchnerismos. Hay una reflexión acerca de los problemas que hemos estado discutiendo acá, desde el año pasado, los problemas macro, es decir, cómo se ordena la macroeconomía argentina y cómo se hace posible que el país pueda crecer de alguna manera sustantiva y no aletargarse en este proceso que ni siquiera es un letargo muy convulsivo, porque es como un país dormido, pero que sin embargo tiene pesadillas todo el tiempo, porque sube, baja, entra en crisis, destruye lo que construyó, etcétera, etcétera. Y entonces hay un lindo texto que se llama Pensar la economía argentina, donde hay un análisis de los problemas macroeconómicos. El fundamental que aparece allí, y que es una gran coincidencia con lo que nosotros hemos estado exponiendo, el problema de las exportaciones y el problema de ese país que es un país agrario y no lo sabe, cree que es industrial y no puede desarrollarlo. Y la otra es, que es el libro que vamos a presentar hoy, con el cual digamos, vamos a arrancar, vamos a pedir a él que empiece explicando esa apuesta. Es una apuesta política, es decir, pensar una fórmula política que pueda tomar estas ideas, las de un desarrollismo, de un productivismo capaz de relanzar a la economía argentina y sacarla de lo que nosotros aquí hemos denominado el pantano, ¿sí?, que es un peronismo para el siglo XXI. A nadie se le escapa que nosotros no somos peronistas, y cuando digo nosotros digo la cátedra y quien les habla, y que estamos lejos de suscribir, digamos, alguna variante política de esa. Pero no hay forma de construir un país si no debatimos entre los que de alguna manera tienen algún acuerdo. Y un acuerdo que vaya más allá del gran acuerdo que nos gobierna, o sea, el consenso liberal, ¿no? Ese consenso que hace que la Argentina tenga que ser ajustada, lo cual es una obviedad, porque como hemos dicho, digamos, la Argentina es un país en problemas, si no hay un ajuste, entonces vivimos en Narnia. Pero la gran discusión es qué tipo de ajuste, de qué manera, hacia dónde, para qué país, ¿no? Entonces, quienes coincidimos más o menos, de alguna manera, en una serie de puntos importantes contra ese consenso, tenemos la obligación de debatir y de tratar de compartir la mayor cantidad de ideas, tratar de arribar a un consenso, yo lo llamo consenso desarrollista. Es un consenso de que la Argentina tiene un problema productivo, más allá de su forma social. Después discutiremos de cara a la sociedad, le pediremos los votos para que la variante en cuestión triunfe o no, y la gente decidirá. Pero si no llenamos la pileta de agua
con ideas nuevas, si una pileta desarrollista, nadie va a poder nadar ahí. ¿Por qué? Porque no se puede nadar en una pileta sin agua. Los liberales hoy nadan cómodamente, estén en el punto en el que estén, porque todos son más o menos lo mismo. Con alguna diferencia, todos son más o menos lo mismo. Conclusión, se les hace fácil acordar, desacordar, incluso un gobierno que no tiene ni siquiera mayorías parlamentarias puede lograr votaciones enormes y cosas por el estilo, porque hay un consenso. Si nosotros queremos avanzar y hacer avanzar desde perspectivas distintas, una Argentina distinta, hay que tratar de crear en la población un consenso de ese tipo, es decir, que un conjunto de ideas que hoy se cree retrógradas, que hoy se cree que son ridículas o del pasado, vuelvan a estar en la cabeza de todos. Vuelvan a estar en la cabeza del argentino común, que cuando el argentino común piense, sí, hay que fabricar, hay que producir, hay que exportar, hay que tener minería, hay que tener desarrollo tecnológico, etcétera, 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 y no que tenga como tiene en la cabeza, sí, hay que echar gente del Estado, hay que bajar los salarios, hay que eliminar los planes sociales. O sea, hay que sacar esas ideas de la cabeza del sujeto político y tratar de colocar otras. Y eso no se va a hacer si no logramos obtener una voz, es decir, que un conjunto de gente que piensa desde posiciones político-sociales distintas, esas ideas de ese nuevo consenso las proyecten, las desarrollen y traten de entrar en el debate general. Es decir, no hay una sola voz. No es cierto que está solo el liberalismo. ¿Se entiende? Esa es una de las apuestas que hacemos nosotros. Yo le hice una invitación a Matías, que no la voy a repetir en público para no comprometerlo, ¿no? Pero en todo caso, si sale, después se van a enterar, que va en este sentido, es decir, tratar de darle un megáfono a la voz de aquellos que dicen: la Argentina no sale espontáneamente, no sale por las fuerzas del mercado espontáneamente, necesita una presencia estatal, necesita planificación, necesita pensar problemas y desarrollarlos, resolverlos de una manera creativa. Esto parece abstracto, pero en realidad es muy concreto. Es muy concreto porque tiene el nivel de concreción que puede tener hoy. El tratar de construir una voz frente a un discurso hiperdominante. Dicho esto, entonces, los dejo con Matías. Te agradezco, Matías, la gentileza de venir a hablarnos hoy. Y bueno, vamos a darle la palabra y que el compromiso era que hablaras del peronismo del siglo XXI, pero habla de lo que se te da la gana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar en esta casa de estudio tan importante. Así que bueno, un placer y gracias a ustedes por un sábado a la mañana venir a escuchar estas cosas. Bueno, yo agregaría, además de lo que voy a presentar sobre el último libro, Un peronismo para el siglo XXI, algunos comentarios que voy a introducir sobre un texto que se publicó hace poquito, en enero, a través de la Fundación Carolina de España, que lo pueden bajar, está disponible en la web, que se llama El eterno resplandor de una Argentina sin recuerdos, emulando una gran película. Ya que el fin de semana la recomiendo para que la vean sábado a la noche. Se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esa es la película original. Y traigo esto a colación porque me gustaría arrancar con una serie de datos y balances que introduzco en ese texto, básicamente para hacer un diagnóstico, ¿no? Y el principal punto del diagnóstico es que Argentina tiene problemas serios de crecimiento desde hace ya casi 50 años. Digamos, hoy el debate sobre la decadencia, la declinación de Argentina, que es un debate que creo que hace años que existe en el mundo de los historiadores, los economistas y otras ciencias sociales, llegó a la política. Tenemos un presidente que en su discurso de Asunción dijo: Argentina era el país más rico del mundo, dato falso, pero más allá de esa cuestión, le sirve para construir un sentido común. Éramos el país más rico del mundo a fines del siglo XIX y desde entonces, o desde la ley Sáenz Peña en adelante, desde la llegada de los radicales, inició un largo proceso de declinación. Pero unos años antes,
Mauricio Macri hizo algo parecido, ¿se acuerdan? Decía que el proceso de decadencia argentino respondía a los 70 años de peronismo. Entonces digo, estamos en un proceso donde la problemática de la declinación ha llegado incluso al debate político, con lo cual requiere ser tomado con mucha prudencia. En este trabajo que les mencionaba recién, yo trabajo la hipótesis de que Argentina en realidad tiene un claro punto de divergencia cuando uno lo compara con qué ocurre en otros países del mundo desde mediados de la década del 70. Efectivamente, en 1975, 76, en ese lugar de la historia hay un claro punto de inflexión y Argentina amplía sus brechas con los países más avanzados y solamente en dos momentos históricos que terminan siendo breves en ese largo periodo, que son entre 1991 y 97, entre 2013 y 2011, son los dos periodos donde Argentina logra detener esa declinación, pero lo hace lamentablemente por periodos breves, ¿no? por muy pocos años. ¿Qué ocurre a nivel internacional en este periodo, ¿no? Es decir, yo creo que en esto hay que tomar en cuenta tendencias internacionales y tendencias internas, porque hay aspectos que asemejan lo ocurrido en Argentina a tendencias regionales, pero en otras hay claras divergencias. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en la década del 80, en toda la región hay una crisis, la llamada crisis de la deuda, la década perdida latinoamericana, donde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, todas entran en determinados tipos de crisis de bajo crecimiento, con diferentes características, pero con algunos ejes en común. Y básicamente lo que ocurre ahí es el freno al proceso de industrialización, que había sido muy exitoso en Brasil, en México, son temas que por ahí se conversan poco, pero son dos países que reducen muchísimo las brechas. La brecha en México con Estados Unidos nunca fue tan acotada como en 1980, es decir, luego de esos 40 años de industrialización mexicana. Lo de Brasil, hay muchos autores que dicen con toda claridad que pudo haber sido un milagro al estilo coreano, al estilo asiático, y que la crisis de la deuda fue el gran freno que impidió que eso pudiera llegar a concretarse. Y en el caso de Argentina, creo que no tiene la intensidad de Brasil o de México, pero sí es un proceso interesante que suele ser soslayado, ¿no? Porque es cierto que fue una industrialización con muchas limitaciones, pero también es verdad que arrancaba la década del 70 y Argentina, de ser un país que solamente exportaba materias primas agrarias, agropecuarias, pasó a tener en la década del 70 ya entre un 15 y un 25% de bienes industriales en su canasta exportadora. Es decir, que aún con todas las limitaciones había logrado conformar, después de años de aprendizaje industrial, un núcleo productivo competitivo. Y eso creo que es un tema que suele ser soslayado. También que con las idas, avances y contramarchas, primero con el cambio que hace Perón, muy pragmático, aunque no logra implementarlo, de un acuerdo petrolero para poder ampliar la producción, y luego los acuerdos de Frondizi, que se había opuesto y toma lo que Perón había planteado. Argentina llega a autoabastecimiento petrolero, y entonces, ahí menciono porque hay un gran paper de Brown y Joy de fines de los 60, que básicamente analizan y describen con mucha precisión y claridad los problemas que tenía la economía argentina, los ciclos de stop and go, y terminan, recuerdan esos argumentos, ¿no? Básicamente que la economía argentina tenía un ciclo expansivo con un fuerte impulso al mercado interno, políticas distributivas en favor de los trabajadores. Ese aumento del consumo interno con una estructura productiva desequilibrada y con cuellos de botella llegaba a un límite objetivo en el cual se entraba en crisis de balance de pagos. La respuesta a esa crisis de balance de pago era una típica devaluación que reequilibraba la macro con un nivel de producto más bajo. Es decir, lo que hace básicamente es reducir las importaciones al nivel de producto anterior. Y esto equilibra el ciclo, pero con un fenómeno redistributivo interno contrario, es decir, en favor de los sectores agrarios en detrimento del trabajo y el sector industrial.
En consecuencia, estos ciclos iban generando trabas insuperables para Argentina, y me interesa rescatar en las conclusiones de ese paper. Brown y Joy dicen, bueno, la industria no va a poder dar respuesta a este problema, la única respuesta posible frente a esta dificultad es mejorar la productividad agraria, es que el agro aumente sus exportaciones y de esa manera evitar estos ciclos de stop and go por esta vía. Y no estoy señalando los errores, sino simplemente la mirada de época, que justamente, a pesar de eso, que era un diagnóstico interesante, Argentina logra 10 años más tarde comenzar a exportar industria y sustituir fuertemente la dependencia de las importaciones de combustible. Entonces quiero marcar con esto que había un camino y ese camino se frena abruptamente. Y digo, 75 es un hito, el Rodigazo, y voy a explicar por qué. Y 76, obviamente, por el cambio de política económica que implementa la dictadura militar. Ahora digo, este es el punto, el viraje de los 80, las reformas pro mercado, es el punto que nos asemeja a los países de América Latina. Es decir, hay desempeños diferenciales, pero en definitiva, ningún país de América Latina está insertado, ni lo estuvo en los últimos años, en un sendero de desarrollo. Es decir, ha habido mejores desempeños, claramente Chile ha tenido un proceso de crecimiento importante, de progreso, y llegó a límites objetivos que creo que los problemas sociales son una muestra de esas limitaciones. Pero al punto que voy es, en eso Argentina se parece a la región. Es decir, hubo un cambio en el escenario internacional, nos topamos con la crisis de la deuda, la gran centralidad productiva e industrial se trasladó a Asia. Es decir, si América Latina tenía alguna esperanza de ser alguna locomotora, alguna fábrica global, bueno, ese tren lo perdió, y eso se fue hacia el continente asiático, primero con los tigres asiáticos y luego obviamente con el espectacular desarrollo de la economía de China. Pero digo, primera cuestión ahí es, eso no fue un destino manifiesto, fue una decisión, fueron la combinación de políticas. Digo, América Latina pudo haber reconvertido su estructura industrial o un nuevo modelo un poco más abierto, no lo hizo, y creo que eso explica parte de eso, que América Latina hoy no tenga un lugar claro en el escenario internacional, más que como proveedor de materias primas y algunos servicios, y que el proceso industrial haya quedado de lado, más allá de los esfuerzos que se han hecho en diferentes momentos. El punto que sí es una diferencia importante entre Argentina y algunos de sus vecinos es que después de esa década de los 80 tan particular, donde hubo varios países que ingresaron en crisis hiperinflacionaria, digo, Argentina 89-90, Perú también en esos años, Bolivia un poquito antes, Brasil en periodos parecidos a Argentina. Todos los países encararon reformas estructurales y lograron estabilizar la macroeconomía. Y Argentina en eso quedó como una rara avis. Dejo de lado el análisis a Venezuela porque digo, es otra cosa. No entra en ninguna de las categorías que estoy mencionando. Entonces digo, en la comparación, creo, mientras todos los países de la región, los países vecinos más cercanos, estabilizaron su macroeconomía, digo, ninguno se está desarrollando, ninguno está en un sendero de clara reducción de las brechas con los países más avanzados, pero todos tienen baja inflación, todos tienen un banco central que acumula reservas, que está bien parado frente a posibles shocks externos. Y Argentina no. Entonces, ese sí es un elemento de diferenciación muy claro respecto a los países vecinos. Entonces, sobre esta base, me meto un poco más de lleno en lo que es el libro del imperialismo del siglo XXI, que básicamente tiene como objetivo interpretar cómo se están comportando las diferentes posiciones frente a estos problemas. Es decir, evidentemente, el problema de Argentina existe, es real. Argentina tiene 50 años de muy bajo crecimiento. Las métricas de Argentina, si uno las mira como foto, siguen dando relativamente bien en muchas comparaciones. Es decir, Argentina es un país que tiene niveles de desigualdad inferiores a muchos países de la región. La pobreza, cuando uno la mide en términos comparativos, no con la canasta del INDEC, que es diferente a la canasta que se mide en Brasil, ahí Argentina no sobresale como un país de
de alta pobreza, más bien diría de niveles medio-bajos, lejos de los países más avanzados, pero también lejos de los países más pobres. Ahora, lo que es real es que todas las métricas, si bien objetivamente lo ponen Argentina entre los 10, 20 países más importantes de la periferia, lo que se ve es un deterioro muy grande. Eso creo que es el gran elemento diferenciador. Y creo que frente a esto hay como dos grandes diagnósticos, ¿no? El diagnóstico liberal ortodoxo, y ahí un poco me remito al viejo trabajo de Marcelo Diamant, que acaba de cumplir 40 años, sobre el péndulo argentino, que bueno, él decía que uno de los grandes problemas del país justamente es que la dinámica pendular, donde había un modelo distribucionista que ponía el énfasis en la demanda interna y que en general le va bien en términos de dinamizar la estructura productiva, pero que choca contra las restricciones macroeconómicas, sobre todo por el sector externo, y que frente a estos límites objetivos aparece la versión ortodoxa liberal, que termina siendo el ajuste clásico fiscal monetario, que, insisto, logra reequilibrar las variables macro a veces a costa de profundas recesiones y límites, de frenos al desarrollo productivo y a las mejoras distributivas. En esa dinámica pendular, la particularidad es que en el periodo previo al punto de divergencia 75-76, bueno, podía funcionar dentro del mismo modelo. Esto creo que el péndulo se ha agudizado en los últimos años, pero además ha terminado siendo la alternancia entre un modelo liberal ortodoxo que es eminentemente conflictivo, porque Argentina no es una sociedad sumisa, es una sociedad que frente a la injusticia social, al deterioro en condiciones sociales, se revela, hay conflictividad. O sea, es un modelo que deja mucha gente afuera y, bueno, en otros países podría funcionar con sociedades sumisas, no es el caso de la Argentina, yo creo por suerte, o por las construcciones que se han hecho. Y el modelo distribucionista, llamémoslo de esta manera, choca contra estos límites objetivos. Ha tenido una mayor capacidad para dinamizar la economía interna y generar procesos de crecimiento, pero choca contra estos límites objetivos que tienen que ver con la dinámica salarial y con la dinámica del sector externo. Un trabajo que modelizó este problema es el de Pablo Garchunov y Martín Repetti sobre el conflicto distributivo estructural. Ellos dicen, para sintetizar, me pareció interesante marcarlo porque lo formaliza y de manera muy sintética se puede interpretar este problema. Ellos dicen, el gran problema distributivo se puede entender entre la divergencia entre un tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, es decir, aquel tipo de cambio que te permite crecer sin entrar en crisis de balanza de pagos, es decir, sin quedarte sin reserva, para que se entienda de manera más clara, y un tipo de cambio real de equilibrio social, que es aquel que, además de llegar al pleno empleo, permite mejorar los salarios y llegar a un nivel de mayor consumo interno. Ellos dicen, hay una divergencia, claramente el segundo tipo de cambio real, el de equilibrio social, es más alto que el macroeconómico, con lo cual permanentemente entras en colisiones por el lado del sector externo. Y ahí viene el principal punto que me interesa remarcar dentro de mi discusión dentro del peronismo, porque mi libro discute obviamente con el modelo liberal ortodoxo, pero también discute con el sector, llamémoslo, distribucionista dentro del peronismo, y me gustaría explicar por qué es esta discusión o este contrapunto. Básicamente porque yo coincido plenamente que Argentina necesita un modelo que distribuya mejor el ingreso. La cuestión es que, y ahí presento alguna evidencia histórica en los primeros capítulos del libro, creo que hay una confusión, un equívoco histórico respecto a cómo se interpreta la historia del peronismo, sobre todo el peronismo clásico. Dentro del peronismo hay una mirada muy particular, pormenorizada, sobre el periodo 1946-1948, que es el gran momento fundacional del peronismo, y es probablemente uno de los periodos, yo nunca he hecho un análisis de este tipo, pero me animaría a decir que está dentro de los procesos redistributivos más intensos de la historia del capitalismo.
habría que ver otros ejemplos históricos, pero en solo 3 años el salario real aumentó un 50%. Es decir, fue un avance espectacular, digamos, de una verdadera revolución dentro de la sociedad argentina. Los cronistas de la época lo describían incluso por la presencia, el nuevo paisaje urbano, cómo se componían los viajes en los tranvías, cómo se había cambiado el movimiento en las calles, ¿no? Perón puede hacer esto por una razón bastante clara. La Argentina, después de 1930, es un país que, desde su base industrial, que se había gestado a finales del siglo XIX, avanza fuertemente en una industrialización que prácticamente le permite duplicar el producto industrial en esa década previa, aumentar muy fuertemente la cantidad de obreros ocupados por el cambio de escenario internacional. Y la evidencia que presento en el libro es que los salarios industriales estuvieron estancados toda la década. O sea, se entiende, ¿no? Un producto industrial que se duplica, una productividad que crece fuertemente y una apropiación casi total por parte del sector empresario de todo ese aumento de productividad. Casi diría un impulso lewisiano, un viejo pensador del desarrollo que decía, bueno, una forma que tienen los países pobres de desarrollarse es con una oferta infinita, muy grande de mano de obra que se traslada del campo a la ciudad, entonces genera una oferta enorme de mano de obra barata y es tan grande que los salarios se mantienen estables, generando una acumulación muy fuerte en el sector industrial. Esto se vio en Brasil, obviamente se vio en China. Argentina no tenía las características para que eso ocurriera, porque no es un país con la población que tiene Brasil o que tiene China. Entonces lo que hace Perón, desde mi punto de vista, es algo políticamente muy poderoso, que es decir, miren, acá hubo un aumento enorme de productividad y se le quedaron todos los empresarios. Bueno, llegó el momento de redistribuir, y lo hace y le va muy bien. Pero todos se olvidan lo que viene después de ese periodo fundacional, que es un momento donde el desarrollo se traba. Por varias razones, creo que Perón hace una lectura, no voy a leerle mucho, acá son historiadores, me parece casi una falta de respeto, pero simplemente un comentario breve. Perón proyectaba una tercera guerra mundial y que no ocurrió, creo que no porque él estuviera delirando, sino porque no es que proyectó mal, sino que efectivamente hay un montón de elementos que indicaban que eso podía ocurrir. Y lógicamente, si venía una tercera guerra mundial, lo lógico era acelerar la industrialización, equiparse y prepararse para un contexto donde iba a ser mucho más complicado el comercio global, donde Argentina iba a tener un montón de exportaciones de materias primas y seguramente otra vez divisas congeladas que no van a ser tan fáciles de mover. Bueno, el escenario fue muy diferente, recuperación europea, plan Marshall, Argentina fuera de esa dinámica, y esto lo obliga a realizar un ajuste macroeconómico que es muy exitoso. Él logra bajar la inflación del 50% anual al 5% anual, y ahí nace lo que yo llamo el Perón desarrollista, el Perón productivista, donde calibra la política industrial, calibra la política agropecuaria. Y digo esto porque, volviendo a la pregunta del conflicto distributivo estructural, las respuestas son muy claras. Desde el punto de vista ortodoxo, liberal, la respuesta es, bueno, Argentina no puede sostener estos niveles de salario de ingreso. Entonces lo que tiene que hacer para reequilibrar su macroeconomía es ajustar a la baja su nivel de ingreso, su nivel de salarios, y que los trabajadores acepten ese nuevo escenario hasta que el mercado asigne los recursos y quién sabe cuándo la productividad pueda volver a crecer, si es que vuelve a crecer. Y desde la mirada del peronismo estamos chocando contra la mirada distribucionista que pone el foco ahí, y entonces parecería que el problema de los salarios pasa exclusivamente por una correlación de fuerzas. Y me quiero detener en este punto, ¿no? Porque es una discusión, diría, cotidiana en Argentina. Entonces, los salarios llegan a un límite, y efectivamente tiene razón Cristina cuando muestra sus gráficos, que se logra la mejor distribución entre 2013 y 2015, que los salarios llegan a un nivel alto en 2013, después caen y vuelven a
a subir, pero ahí llegan a un límite histórico. La cuestión, porque ahí vienen las discusiones que dicen, bueno, en realidad es una cuestión política, es una decisión política llegar a esos niveles de salario. Una economía que estaba cayendo, que está estancada en el año 2011, después de 2011 Argentina no vuelve a crecer sostenidamente. Entonces la pregunta ahí es, lo voy a decir más por el absurdo, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que los salarios en España o en Alemania sean el doble o el triple que en Argentina? ¿Es porque en Alemania o en España los sindicatos o los partidos populares son más fuertes que los partidos populares o los sindicatos en Argentina? Yo les puedo asegurar que no. Obviamente los salarios dependen en cierta medida de la capacidad del sector del trabajo, de los partidos que lo representan y los sindicatos para mejorar. Pero hay una cuestión objetiva que es la productividad. Si la productividad no sube, es muy difícil que los salarios crezcan. Si no tenés un nivel de desarrollo productivo y tecnológico como el de Alemania o el de España, no podés pretender los salarios de Alemania o de España, por decir dos ejemplos. Entonces, mi respuesta es muy simple frente al conflicto distributivo estructural. O aceptamos, como dicen los liberales, el nivel de salario que es compatible con el equilibrio macroeconómico, o promovemos una transformación de la estructura productiva que mejore sostenidamente la productividad y permita continuar mejorando el ingreso de los sectores del trabajo. Entonces, y esto obviamente no tiene nada que ver con la idea de, bueno, no, tenemos que crecer 20 años y después vemos qué hacemos con la distribución. No, es crecer y distribuir. Pero si no aumenta la producción y la productividad, distribuís pobreza, no distribuís absolutamente nada. Y esto es la trampa en la que está metido Argentina en la última década, y es una trampa en la que se ha metido, diría, estructuralmente, hace 50 años. Por eso, cuando Eduardo habla de consenso desarrollista, me parece que es fundamental este punto. Más allá de que después podamos acordar o diferir en muchos aspectos de cómo se lleva adelante. Pero primero tener un consenso. Coincido. Primero es, bueno, ¿qué elementos necesita Argentina para volver a ingresar en un sendero de crecimiento y un sendero de desarrollo? Y ahí en el libro, sobre todo en las últimas partes, planteo una agenda productiva, que tiene primero un reconocimiento de un montón de oportunidades que Argentina tiene y que desaprovecha y viene desaprovechando hace varias décadas, ¿no? Y que tienen que ver tanto por el lado de los sectores manufactureros y una mejor inserción internacional, como por las materias primas. Yo sigo un impulsor muy fuerte del desarrollo energético y minero, además del desarrollo agroindustrial, pero que no hay ninguna contradicción. Sí, obviamente, entendido los recursos naturales como una palanca para el desarrollo. Los recursos naturales te pueden llevar a ser Noruega o Australia, o te pueden llevar a ser Nigeria o Venezuela. Es muy claro esto, no hay un camino. Hace 30 años había un consenso en la academia, por lo menos en la literatura económica, de ver a los recursos naturales como una maldición. Muy basados también en la experiencia de la enfermedad holandesa, que si quieren después lo repasamos. Básicamente, lo que encontramos años posteriores, analizando las experiencias exitosas de países desarrollados con recursos naturales, es que depende de la manera en que encares la gestión macroeconómica y sectorial de estos sectores. Macroeconómica porque obviamente hay un aspecto donde el desarrollo de recursos naturales con salida exportadora te aprecia la moneda y eso le puede generar una desventaja comparativa a los sectores industriales o sectores transables que tienen menor productividad relativa a la que tienen los recursos naturales. Esto es el típico problema de enfermedad holandesa. Hay respuestas macroeconómicas al problema de enfermedad holandesa. Y en segundo lugar, digamos, Noruega es el ejemplo. Noruega tuvo el mismo problema que Holanda y lo gestionó distinto. Noruega generó un fondo soberano internacional que hizo inversiones en el exterior y esto le evitó apreciar su moneda en exceso. Y en segundo lugar, Noruega, pongo un ejemplo en concreto, Noruega para la explotación offshore, que es el principal elemento de desarrollo de los hidrocarburos, convocó a todas sus empresas navieras y desarrolló tecnología propia para la explotación de hidrocarburos. Y lo hizo con una empresa pública llamada Statoil, o se llama Equinor, que la deben haber escuchado porque está aquí en un proyecto
en el mar argentino. Desarrolló tecnología propia, se apropió de una parte muy importante de la renta hidrocarburífera y además evitó problemas de apreciación cambiaria exagerada. Obviamente Noruega es un país chiquito, 4 millones de habitantes, ninguna experiencia es para copiar, digo simplemente para decir, hay herramientas para gestionar estos problemas. Entonces, hablé de recursos naturales como palanca para el desarrollo, hablo del sector industrial, hablo de lo que es economía del conocimiento, que permite que Argentina hoy tenga un complejo exportador. Y insisto, creo que es fundamental que Argentina tenga un consenso político, y mi trabajo como peronista es que el peronismo vaya para ese lado, que la discusión que hoy tiene entre distribucionismo y productivismo, desarrollismo, la pueda saldar en favor de esta segunda opción, que es la que desarrolla en el libro, y claramente tengo un capítulo importantísimo donde esta estrategia se enmarque en la política de estabilización macroeconómica. Creo que la mirada distribucionista ha descuidado en exceso y ha llegado a límites que me parece ya dramáticos, que en buena medida explican en la política de este momento, de descuidar los equilibrios macroeconómicos, de subestimar el problema de la inflación y también de caer en algunos lugares poco felices en materia económica, ¿no? Como decir que el déficit fiscal no importa, es irrelevante. Si tenés financiamiento sostenible para ese déficit fiscal, no importa. ¿No? Los países del mundo efectivamente tienen déficit fiscal. Ahora, tienen cómo financiarlo, lo hacen tasas bajas. Bueno, cuando no tenés eso, te comés las reservas, te comés el financiamiento disponible, cuando tenés cayendo una emisión monetaria para financiar el déficit, que lo puedes hacer en una ocasión. Yo no soy monetarista, no digo que esto sea inflacionario siempre. Ahora, si lo haces todo el tiempo, evidentemente terminás generando un sobrante monetario que presiona sobre el tipo de cambio, lo cual a su vez presiona los niveles inflacionarios. Entonces, Eduardo, por ahí está bueno que haga un redondeo ahora y después abrimos a la preguntas y discusión. Mi planteo es que Argentina necesita estructurar una propuesta productivista, desarrollista, compatible, que logre una estabilización macroeconómica y tenga un plan de desarrollo productivo con algunos de los ejes que mencioné recién, y si les parece ahora en el debate los podemos ir ampliando. Pero bueno, esto como punto de partida, y nuevamente agradecerles la invitación. Quédate con eso. Bueno, yo tengo cosas para preguntar y para señalar y para debatir, pero la idea es que hablen ustedes, demuestren que han estado en clase y que estudiaron para los parciales, ¿no? Y bueno, expongan, expresen lo que quieran. El que quiera hablar, levanta la mano, le acercamos el micrófono porque esto va a quedar grabado para la posteridad. Recuerden que esta cátedra ha adelantado muchas cosas, ¿no? Acá estuvo Javier González Fraga 2 años antes de que Macri sea presidente y explicó cómo él iba a acomodar toda la economía argentina endeudándose a razón de 40.000 millones de dólares por año. Después eso pasó. Así que tal vez estamos ahora, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Que me salga mejor, ¿no? Que te salga mejor, sí, por favor. Pero quién sabe, yo estuve en esa charla donde Culfas. ¿Quién quiere preguntar? Empezamos por acá y está más cerca. ¿No es ese? Hola, buenos días. Yo quería preguntarte con respecto a este modelo desarrollista, este consenso que propones en tu libro, ¿cómo jugaría entonces la correlación de fuerzas? Que es muy importante, el peso en lo que es el movimiento obrero, los sectores trabajadores y este sector industrial más artificial. Hagamos 2 o 3 y bien, así nos vamos. Acá adelante. Sí, es más o menos similar. El problema con qué sujetos políticos pues, se podría llegar a ordenar o organizar a un grupo o alianza que pudiera ejecutar políticas justamente de este tipo, ¿no? Ahí. Acá. Vos, perdón.
Buenas, mi pregunta es, en este modelo desarrollista futuro, ¿qué rubros son los que se tendrían que profundizar y qué rubros son los que se tendrían que dar menos importancia en este modelo desarrollista? Hacemos un alto acá, las primeras tres, y después seguimos. Bueno. A ver, son planteos que tienen algunos ejes interesantes. Yo pienso que hay masa crítica para un consenso productivista o desarrollista. Es más, creo que es donde más hay masa crítica, creo que falta más liderazgo todavía. Pero me parece que hay un punto sumamente delicado donde más cuesta generar este tipo de diálogo, que es en el vínculo con los sectores empresarios. Me parece que hay un consenso bastante claro en el mundo del movimiento obrero organizado. Yo no veo ahí, salvo en algunos bordes, una mirada antiproductiva. Creo que ahí hay sujetos para encarnar ese proyecto. Me parece que hay una mirada un poco idealizada a veces sobre el sector empresario y la idea de la burguesía nacional, ¿no? A veces se los retrata como personas de carne y hueso que tienen en su cabeza un modelo de país y piensan, bueno, qué tipo de construcción de sociedad quieren. Y me parece que hay una exageración de eso. Yo no sé si eso existe en algún lugar del mundo. Yo no los veo en todo caso empresarios mejores y peores que saben mejor o más o menos lo que hay que hacer en su negocio, que saben hacer más o menos buenos negocios, y me parece que con eso tenés una masa crítica para generar un buen proyecto, si tenés proyecto y tenés liderazgo. Creo que el gran problema en Argentina es que todos los sectores terminan como pidiéndole al otro que resuelva lo que uno no resuelve. Entonces, la política pretende que sean los empresarios los que digan para dónde ir. Y los empresarios van para donde está la plata, donde hacen negocios. Y es lógico, así funciona el capitalismo. Me acuerdo un gran maestro como Aldo Ferrer decía, bueno, si los empresarios japoneses hubieran nacido en Argentina, hubiesen hecho lo que hicieron los empresarios argentinos, no lo que hicieron en Japón. Me parece que ahí hay un trabajo a realizar desde la política, y en todo caso el esfuerzo es convencer, persuadir al sector empresario, no de que se afilie al peronismo o a algún partido político en particular, sino de que invierta en Argentina con determinadas características, que se sume a diferentes procesos de desarrollo. Y mi experiencia es que hay empresarios buenos, hay muchos que saben hacer las cosas bien en su negocio, pero si la política va para un lado, para el otro, va penduleando y plantea diferentes escenarios muchas veces antagónicos, o desde el peronismo, como suele ocurrir, hay una permanente pelea. Yo estoy a favor de tensar la cola. Yo no creo que hacer un proyecto productivista signifique decirle a los empresarios, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Dale, lo hacemos. No ese es el camino. Es justamente plantear una agenda donde habrá puntos de acuerdo y puntos de tensión. Es lógico, así funciona la política. Ahora, enojarse después, como suele ocurrir, con un empresario por las pavadas que dice en Twitter, sin mirar, digamos, la importancia que tienen sus inversiones, los empleos que generan, las exportaciones, ahí creo que está el error o la banalización de la política que hace que nos desviemos del verdadero objetivo. Entonces, yo creo que Argentina tiene... a veces uno se queda pensando, no, los empresarios innovadores schumpeterianos, Argentina los tiene. El tema es que muchas veces no tienen el marco político y de estabilidad macroeconómica para poder desplegar mucho más de lo que están haciendo, ¿no? Y esto hablo desde la industria, la economía del conocimiento, el campo. Esto estar peleándose con el campo como si fueran la oligarquía de fin del siglo XIX, que obvio que hay sectores que expresan eso, y hay sectores que son muy reaccionarios, pero otros que no,
Y el campo argentino es un campo capitalista, moderno, y que creo que con una buena estrategia y un buen proyecto puede dar mucho más, porque también ellos se enamoraron de otros proyectos que no les han funcionado. Se enamoraron de Macri, le sacó las retenciones y a los 2 años tuvo que volver a ponérsela. No porque quisiera, sino porque no le quedó otra. Y Milei lo mismo, decía que cobrar retenciones era una inmoralidad, no sé qué, y las quiso subir, ¿no? No solo no las bajó, sino que intentó subirlas. O sea que hay problemas que parece que no se resuelven con esa banalidad de decirles te doy todo o te saco todo, que es justamente meterse en ese terreno de la complejidad y liderar un proyecto político, que creo que es el gran problema de Argentina. Hay una gran falta de liderazgo, hay reacciones espasmódicas y me parece que eso es lo que hay que construir. Respecto a la pregunta sobre qué sectores en general, ¿no?, que pueden liderar un proceso de recuperación, yo lo separo en varios aspectos. Por un lado, tenés lo que llamamos las nuevas, hay todo para mí una línea interesantísima para explorar, y cuando fui ministro lo anuncié como un plan de desarrollo productivo verde, que es todo lo novedoso que se está generando a nivel global en materia tecnológica y productiva para adaptarse a los problemas del cambio climático, que sin lugar a dudas necesitan reducir o prescindir del combustible fósil, generar nuevas tecnologías. Y Argentina tiene de todo para hacer, desde el hidrógeno verde, donde la Patagonia es, yo ya estoy convencido que es la futura Arabia Saudita, el hidrógeno verde. Si hacemos la cosa bien, va a ser, si esa tecnología funciona, Argentina en la década del 30 va a ser el gran lugar del mundo para producir hidrógeno verde. Obviamente el litio y su cadena, planteó una ley de electromovilidad, justamente para utilizar el litio no solamente como exportación básica, sino para que Argentina sea el imán de la fabricación de vehículos eléctricos de América del Sur, junto con Brasil y tal vez con Chile. Y ahí integrar la cadena, pero la cadena no se integra diciendo le agrego al litio, sino que se integra cuando fabrico autos eléctricos. Y Argentina tiene esa posibilidad, y hay un montón de automotrices que vienen acá a buscar litio porque lo necesitan, porque si no, toda esa tecnología no va a poder prosperar. Entonces, digo, desarrollo productivo verde, la industria tradicional necesita un proceso muy fuerte de modernización, y hay con qué hacerlo. Hablé de recursos naturales, me olvidé agregar lo que es la forestación. También Argentina, después del desastre que hicimos en Gualeguaychú, que fue un error estratégico garrafal de haber cortado el puente y estar 4 años militando contra las pasteras, comprobamos que esas pasteras se hicieron, no contaminaron nada, tienen buena tecnología, y en la región tuvimos 8.000 millones de inversión en Uruguay, 20.000 en Brasil, 15.000 en Chile, en Paraguay va a empezar a producir con madera argentina, varios bienes industriales, y acá cero inversión debido a ese verdadero dislate que cometimos como sociedad hace ya 20 años. Bueno, también es un debate que tenemos que dar, es decir, qué significa producir cuidando el ambiente y no caer en posiciones extremas, antiproductivas, como prohibir actividades. Hay que hacerlas y hacerlas bien. Y agrego, para redondear, no sé si me quedó algo, pero qué mirada respecto al capital extranjero, que es un tema, me anticipo por seguramente una pregunta que aparecería respecto a los sujetos. Yo ahí tengo la posición de Aldo Ferrer. Aldo Ferrer decía, un economista obviamente industrialista, que le da mucha fuerza al sector productivo nacional, pero que también decía, bueno, en ocasiones hay que invitar al capital extranjero a cubrir los espacios de inversión donde o no hay tecnología o no hay capital suficiente. Entonces, a mí me parece bien, me meto en un tema bien de coyuntura, armar un régimen para grandes inversiones en recursos naturales, dar certidumbre de ingreso de capitales en minería y en energía, pero nuevamente, como palanca para el desarrollo nacional, no como parte de una estrategia meramente extractivista, ¿no? Que saque el recurso, que no se cuide el ambiente y que exportes el recurso natural sin desarrollar todo el conglomerado productivo. O sea, Argentina tiene una oportunidad enorme también, y ahí completo un poco los dos sectores,
en lo que es la provisión de ingeniería, de equipamiento, de servicios vinculados a la extracción de petróleo y gas, al hidrógeno verde, a la minería de litio, de cobre, de oro, etc. Y por supuesto también, si logramos dar vuelta a la página y empezar a invertir en forestación, celulosa, papel, etc. Entonces me parece que ahí tenés un conglomerado productivo muy bueno, que también le puede dar otro volumen a la economía argentina. Y creo que ya mencioné todo, me faltó lo de los servicios basados en conocimiento, también es ahí Argentina tiene una oportunidad enorme, porque Argentina tiene un sector universitario que todos los años provee nuevos profesionales en este tipo de actividades. Argentina tiene en ese sector salarios altos para la economía argentina, pero son la mitad de los internacionales, de los países desarrollados, por lo cual tiene ahí una ventaja que puede aprovechar, es decir, dar bienestar a los que viven acá y también una buena estructura de costos para los que compran esos servicios aquí en Argentina, con lo cual la Argentina perfectamente podría pasar de estar exportando 15.000 millones a 30, 40.000 millones en los próximos años. Por eso digo, hay una oportunidad de duplicar las exportaciones, eso lo hemos estudiado, está reflejado en el Plan Argentina Productiva 2030, que pusimos en marcha en octubre del Ministerio, y ahí están detallados los sectores, uno por uno, los que pueden promover esta duplicación de exportaciones. Una consulta. En relación a la pregunta de él y los sectores que habría que desarrollar, el punto es, hoy el campo subsidia a la industria en cuestiones que son deficitarias, que no nos permiten exportar porque no somos competitivos, no tenemos la productividad. ¿Cómo hacemos para desincentivar la inversión en esos sectores, teniendo en cuenta que hay un montón de gente empleada ahí y la fuerza que tiene la industria en este caso, para evitar ese tipo de reducción que hoy es subsidiada, digamos, y justamente encauzar toda la inversión en estos sectores donde realmente le da un futuro al país? Sí, somos varios. Pásame. Tomando en parte algunas preguntas que se hicieron previamente, más la respuesta con respecto al tema industrial. ¿Qué tipo de soluciones o qué tipo de políticas en realidad se piensan más allá de marcos legales generales que estimulen inversiones? Vamos al caso específico de la industria automotriz, que se han generado marcos en donde se estimulan las inversiones y sin embargo, si uno hace el seguimiento del planteo de los sindicatos, hace 11 años, hace 7 años, e inclusive en el mensaje de fin de año del año pasado que da Piñanelli a los trabajadores de ESMATA, planteando que en realidad los marcos legales se generan, pero las empresas no invierten para lograr incrementar la productividad del trabajo, sino que en realidad las decisiones que se van tomando en términos empresariales están asociadas al incremento, a la intensificación del uso de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué otro tipo de política sería apropiada para lograr los objetivos de incrementar la producción industrial que no sea un marco legal general? Acá. Sí, Matías, disculpe, va por el mismo lado, tiene que ver con el financiamiento. Usted seguramente lo desarrolló en su libro, que disculpe que no leí, está pendiente de su lectura, pero bueno, vamos a pensar en el financiamiento. Usted mencionó lo que es el financiamiento externo. Entonces, estaría a favor de un régimen de incentivo a la inversión extranjera. Ese régimen de incentivo tendría que ver con subsidios, facilidades, exenciones. Entonces, en ese caso, si estamos pensando en un aumento de la productividad, ¿sería una productividad real si el Estado de alguna manera está facilitando a esos inversores extranjeros? ¿Alguna más? Bueno, tenelo. Por ahora vamos a esto. Bueno, a ver, empiezo por esta última. Yo dije y ratifico que estoy a favor de un régimen de grandes inversiones. No estoy a favor de este régimen que anunció el gobierno, que se está discutiendo ahora en el Senado. Primero, no creo que sea necesario ningún
beneficio fiscal. Esa reducción de la alícuota de ganancia a 35 a 25 es un regalo que a mí me consta que nadie lo pidió. Yo con todo lo que está en esta discusión he dialogado con los empresarios, y para ser bien claro, lo que hoy tiene trabada la gran inversión obstaculizada, que hace que no fluya todo lo necesario, la inversión extranjera en minería, energía e hidrógeno, que son los tres grandes núcleos, ¿no?, que están orientados en este régimen de inversiones. Lo que tiene trabada es el cepo. Es muy simple. Cuando hablamos de inversiones de 1.000 millones, 2.000, 3.000 millones de dólares, pues es una inversión en un proyecto de cobre, ni hablar del GNL, que son plantas todavía que puede llegar a 10.000 millones de dólares, eso sí o sí requiere financiamiento externo. Es decir, las empresas que lo hagan van a ir a pedir a mercado de capitales internacionales financiamiento. Y lo que los financistas le van a decir cuando vayan con el proyecto, por mejor que esté presentado, es: bueno, esto es en Argentina, y vos cuando empieces a exportar, ¿vas a tener los dólares para pagarme? ¿O le vas a tener que pedir al Banco Central que te los dé? Y ahí se traba. Porque venimos de dos cepos, el de 2012-2015 y el que empezó en agosto del 19 y todavía continúa. Entonces, frente a esta traba, que me parece muy difícil de soslayar, si Argentina no tuviera tantos vaivenes macro, no haría falta probablemente este tipo de leyes. Lo que se plantea es un esquema de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estén en este régimen exporten y puedan disponer de esas divisas, no estén obligadas a liquidarlas en el mercado de cambio, las puedan dejar en una cuenta en el exterior y desde ahí pagarle a los prestamistas, a los intereses, los dividendos, etc. Yo ese punto lo entiendo, estoy a favor de hacer algo por el estilo. Ahora, me parece un exceso innecesario darles el 100% de libre disponibilidad. Lo que necesitan para pagar las deudas es el 30%, el 40%, el 50% como mucho. Entonces, me parece un exceso darles eso. No creo que necesiten una rebaja de impuestos, para nada, no creo que haga falta eso. Sí está bien darles estabilidad fiscal, porque digo, está claro que vos vas a hacer un proyecto que va a madurar en 10, 15 años, bueno, necesitas que las reglas de juego sean parecidas durante el periodo de proyecto. Hay un riesgo en proyectos de recursos naturales, que es la volatilidad del precio de las materias primas. Ese riesgo lo tienen que asumir quienes inviertan. Ahora, el riesgo de, bueno, te fue bien y te subo los impuestos, bueno, eso modifica el flujo de fondos. Entiendo que digan, tenés que pagar los impuestos tal como están hoy, durante todo el periodo del proyecto. Ahora, en este régimen, por eso digo que es un régimen exagerado, escrito por un par de estudios contables que trabajan para las mineras, que les dan cosas que ni siquiera estaban en la agenda de discusión. Hay un artículo que dice: durante el periodo de funcionamiento del proyecto, las empresas que estén adheridas al RIGI pagan la misma alícuota impositiva. Y si llegara a subir ese impuesto, pagan lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo. El siguiente artículo dice: pero si llegara a bajar algún impuesto, se benefician con la baja. Bueno, me parece un exceso. Por eso digo, lo que creo que es necesario hoy para el capital extranjero no es darle ningún beneficio adicional respecto al que tiene el capital nacional, es darle estas dos reglas de certidumbre para asegurar que las inversiones ingresen. Y por sobre todas las cosas, creo yo que el gran problema del RIGI es que es anti-industria nacional. Le permite a las empresas del RIGI importar con arancel cero, lo cual viene capital nuevo, usado, repuesto, revenderlos en el mercado interno, un disparate. O sea, toda esa parte es la más nociva y diría extractivista del proyecto. Por eso digo, a favor de que haya un régimen, en contra de que sea con estas características. Respecto a tu pregunta, muy interesante tu planteo sobre el sector automotriz. Sí, ahí, a ver, creo que Argentina... Allá la compañera. De ella, sí, me acuerdo, sí. Me parece que el problema que tiene Argentina con eso es que, a ver, no ha terminado de estructurar un buen modelo automotriz y adaptarse, se sobreadaptó a las circunstancias, ¿no? Es decir, claramente hoy la industria automotriz a nivel global
va más hacia modelos abiertos y complementarios, ¿no? Donde hay especializaciones productivas en determinados insumos. Argentina tiene 12 terminales automotrices, tiene un montón de terminales y no creo que tenga la escala para todo eso. Entonces, esto que vos mencionás, creo que tiene como diferentes versiones. Tenés versión Toyota, que logró un modelo productivo bastante bueno, con inversiones, mejora de productividad y salida exportadora. Toyota exporta el 60% de los vehículos que fabrica, entró aparte en un nicho que anda muy bien, que es justamente los vehículos más grandes, que aparte tienen mucho que ver con la producción, los recursos naturales, etc. Por lo cual me parece mucho futuro en América del Sur. Y otras terminales están muy atrasadas, tienen modelos de especialización muy malos, muy importadores, con bajo contenido nacional. Ahí viene la discusión de fondo. Bueno, ¿qué hago? ¿Cierro terminales? Yo creo que sería bueno, mejoraría la productividad promedio, pero hay que tomar esa decisión, ¿no? De cerrar terminales automotrices, porque aparte hay intereses atrás, pero creo que en algún momento va a querer tener esa discusión en serio. Digo, cerrar no para achicar, sino para agrandar, justamente para que las que están con mejores proyectos puedan ocupar más espacio en Argentina y en el Mercosur. Y después, sobre todo, la cuestión de la migración hacia la electromovilidad. Ahí hay una oportunidad enorme porque además, algo que no dije antes, cuando uno mira los componentes que Argentina no produce dentro de la industria automotriz y que los importa, son en muchos casos componentes que dejan de tener presencia en los vehículos eléctricos, con lo cual un vehículo eléctrico Mercosur tendría más contenido nacional que un vehículo convencional. Entonces ahí también creo que hay una oportunidad. ¿Cuál es la otra pregunta? Perdón que... Acá. La desincentivación de los sectores que son productivos para canalizar esa inversión. Sí, ya me acordé, discúlpame. Primero, yo no estaría seguro de decir que el campo subsidia a la industria. Creo que en todo caso el campo tiene un alto nivel de imposición, que es, digamos, la manera que ha encontrado el sector público de ampliar, digamos, sus políticas. Pero la verdad es que, a diferencia de los periodos históricos, aquí no hay una transferencia de renta. No es que, digamos, con lo que el campo genera, se genera una masa de recursos para hacer política industrial. La política industrial argentina sigue siendo bastante marginal, errática, no llega, en recursos fiscales no llega ni a un punto del producto lo que se gasta en política industrial, y lo mejor que se le lleva el régimen de Tierra del Fuego, que yo no me animaría a llamarlo de política industrial, es otra cosa, es un régimen territorial, de empleo, bueno, si quieren en otro momento lo discutimos, pero a mí me parece que lo que Argentina necesita es justamente una mirada industrial de cadenas productivas y de largo plazo. Estamos siempre discutiendo a los tumbos y con una mirada cortoplacista y pendular. Entonces, tenemos gobiernos liberales, aperturistas, que no tienen ningún tipo de secuencia ni estrategia defensiva, con lo cual hace que un montón de industrias pierdan, caso confección, textiles. Esos modelos en general te generan crisis de la deuda, con lo cual después te obligan a implementar medidas extremas como cepos cambiarios, y ahí terminás protegiendo en exceso, porque básicamente porque te quedás sin dólares para importar, entonces tenés que generar mecanismos de estímulo a la producción local. Pero como los propios industriales saben que la dinámica pendular persiste, decimos, tengo que hacerme toda la ganancia posible en los próximos 4 o 5 años porque después no sé qué pasa. Y entonces vienen los problemas de precios internos. Digo, esto se resuelve con un proyecto muy claro donde se diga, bueno, qué fragmentos, segmentos de la producción se pueden hacer en el país de manera razonable, competitiva, creando capacidades y protegiendo con esa premisa, ¿no?, de un plan de desarrollo industrial. ¿Cuáles no? Y hay que importar y no hay problema. Este es un mundo mucho más abierto, no podés pensar que vas a producir todo lo que necesitas, toda esa especialización productiva. Y me parece que este ejemplo sirve como para ponerlo y le agrego la dimensión territorial. Argentina es un país enorme y aprovecha poquito de su territorio. Entonces ahí también tenés un gasto de logística enorme porque terminás trasladando insumos, materiales, 1.000, 2.000 kilómetros, cuando deberías tratar de justamente descentralizar esa producción y tenés herramientas tecnológicas para hacerlo. Así que bueno, no sé si con esto más o menos respondo la pregunta. Bueno,
Allá, Jessy, bueno, el micrófono. Acá. Bueno, lo que yo quería preguntar iba en la perspectiva más a un nivel social, entendiendo que a nivel económico tenemos este problema que se planteó en la charla y que cualquier plan de salida tendría que apuntar un desarrollismo, como dijeron, con una palanca de desarrollo nacional. Para querer organizar un marco político que le dé, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, confianza o practicidad a los industriales nacionales extranjeros, no importa, y poder implementar este plan económico. ¿Cómo podemos evitar que no sea necesario, incluso teniendo en cuenta todas las experiencias de gobierno peronistas, cómo podemos evitar que no sea necesario una reforma laboral que termine oprimiendo más a la clase trabajadora? Teniendo en cuenta que en las experiencias peronistas, cada vez que hubo crisis, lo primero que se bajó fue esa palanca, ¿no es cierto? Y considerando que cualquier plan desarrollista del estilo que estamos hablando va a salir de una experiencia de crisis en la actualidad. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, es una pregunta también parecida por lo social. Está claro que la productividad de la industria y varios sectores de la economía argentina son inferiores a la media mundial y que eso hay que elevarlo. Lo que yo me pregunto es que esa elevación de la productividad va a dejar sectores sobrantes para la sociedad argentina, y me pregunto, o sea, si es que va a haber sectores sobrantes a los que hay que mantener parecido a la situación actual con el movimiento desocupado, o si se plantea una forma de integrarlos, sea como trabajadores altamente calificados o como trabajadores poco calificados en tareas de, no sé cómo el término correcto, de alta explotación. Esa es la pregunta. ¿Qué tal? Buen día. No, lo interesante es, si tenés, digamos, cuál es tu visión de por qué han fracasado todos estos intentos que no son nuevos en Argentina, con distintos matices, con el petróleo, por ejemplo, intentan un desarrollo y constantemente caemos en crisis que nos llevan a que fracase justamente el modelo que estás proponiendo, ¿no? Y cómo es tu salida política de contención, porque va a haber evidentemente sectores que no van a estar incluidos dentro de este modelo de desarrollo y hay que sostenerlos vía subsidios, o vayamos a saber cómo, ¿sí? Y digamos, al ser proyectos de tan largo plazo de inversión, ¿qué sucede con el mercado interno? Bueno, paramos estas tres y después... Dale, perfecto. Bueno, es interesante. Las dos primeras preguntas creo que tienen algún eje en común. Pero ahí me gustaría decir que el problema que veo es que el fantasma que sobrevuela esas preguntas ya está instalado acá. Porque la realidad es que en Argentina, digamos, en algún sentido ya hubo una reforma laboral, de hecho, ocurrió en la práctica. Tenemos 21 millones de personas que trabajan, solamente 6 millones trabajan en el sector privado formal, 6,3, es un número que está estancado desde el año 2011. A veces baja a 5,9, a veces va a 6,3, pero está ahí. Ahora ya cayó en 100.000 trabajadores, los primeros meses del gobierno de Milei, está estancado. Hay 3 millones y pico en el sector público, sobre todo en el sector público provincial, ahí está el grueso del empleo público. Y después tenés, nosotros 10 millones tenés de todo, tenés desde 4 millones de trabajadores en negro, sobre todo en el mundo pyme de construcción, industria, en el agro, obviamente en las trabajadoras domésticas. Agregale 2,5 millones monotributistas, que, a ver, hay de todo,
muy difícil de caracterizar, pero mucho tiene que ver con ese trabajo flexible que se fue generando en los últimos años, autónomos, y fue mucha informalidad de diferentes tipos, ¿no? A ver, hay un mundo bastante amplio, ¿no? Que es, algunos son gente que vive de su laburo, no lo asemejo a la informalidad que pretende representar ese raro colectivo llamado Partido Popular, sino que bueno, el plomero, el gasista, que está en negro completamente, vive de su laburo precario. O sea, si está bien, le va bien; si tiene un problemita, está seriamente complicado. Por eso digo, me parece que ya el mercado laboral argentino está fuertemente segmentado. Yo me opongo a la reforma laboral que ha impulsado el gobierno y la derecha. Yo no creo que las empresas grandes necesiten una reforma laboral. Sí creo que hay que buscar la manera de formalizar al mundo de las pymes, y ahí creo que hay muchas cosas para hacer. Mi planteo es que es necesario un régimen laboral pyme, que uno puede pedir lo mismo al kiosquito de acá a la vuelta que a Arcor, y hay que buscar la manera de simplificar y mejorar los mecanismos de control con la economía creciente. Porque, a ver, el foco del asunto, a veces acá la discusión y también voy a la segunda pregunta, que también me parece muy interesante. Argentina tiene estancado la creación de empleo formal, pero es un problema de la Argentina. No es que el mundo, yo a veces escucho opiniones que dicen, el mundo, el capitalismo no genera más empleo. Entonces hay una informalidad estructural que ya no va a tener ninguna chance en el mercado formal, y que hay que ver cómo se la acompaña, se la organiza y se la contiene. Es un diagnóstico equivocado. En el mundo no está pasando esto, en los países vecinos no ha ocurrido semejante estancamiento en la creación de empleo. Es un problema de nuestro bajo crecimiento, de nuestros problemas propios. También hay una discusión más estructural, tecnológica, con respecto a las nuevas tecnologías, al uso de la inteligencia artificial, de si esta vez es diferente, si esta vez tienen razón los luditas o no. Bueno, son cuestiones sumamente interesantes, pero lo que digo es, esta discusión en Argentina me parece que está totalmente desfasada en nuestra situación real, que es que, insisto, tenemos un montón de sectores de oportunidad que no están siendo aprovechados, que no tenemos la inversión necesaria a pesar de estar ya los negocios prefactibilizados y con oportunidades, que no hay una política industrial permanente, sino que son espasmos, y que estamos penduleando entre posiciones liberales y posiciones distribucionistas. Bueno, me parece que ahí está el foco del asunto, ¿no? Yo creo que, efectivamente, y yendo un poco más a la segunda pregunta, Argentina tiene que armarse su caminito, ¿no? Argentina no puede ser ni Corea del Sur ni Australia. Básicamente porque no somos ni una cosa ni la otra. Tenemos diferencias estructurales, políticas e institucionales que hacen que uno pueda tomar elementos de Corea y de Australia para inspirarse o para ver qué cosas se pueden hacer, pero no va a ser esos caminos. No vamos a tener nunca el crecimiento industrial acelerado que tuvo Corea desde 1970 hasta los 2000. Ni tampoco vamos a ser un país que vive de los recursos naturales, porque somos 50 millones, el doble que Australia. Para empezar a hablar, además de que Australia generó estos aglomerados concatenados en los recursos naturales. Entonces, ahí me parece que hay que buscar un camino intermedio. Y yo digo, no hay que caer ni en la cosa de no soltar. Hay sectores que, esto nos muestran las buenas políticas industriales, hay sectores que cumplen un ciclo. Entonces, también la buena política industrial es saber soltar, por decir una terminología de otras disciplinas. Hay cosas que no van, listo, basta. Demos vuelta a la página y veamos cómo aplicamos esos recursos a otra cosa. Y hay otros sectores que sí, que necesitan, insisto, políticas industriales coherentes, mejorar las capacidades, resolver los problemas logísticos, ver cómo generar nuevas centralidades de consumo y producción en Argentina, descentralización. Me parece que por ahí pasa la cosa, y si queremos trabajar, por eso digo, a ver, si vos me decís, che, mirá, la verdad que Argentina ya está en 8 o 9 millones de trabajadores formales,
el sector privado volvió a dinamizarse, crece la inversión en recursos naturales, logramos que se generen proveedores locales, y te sigue faltando oportunidades para todo ese sector informal que está como excluido. Bueno, es una discusión que yo creo que tendría sentido, pero hasta que no demos la discusión de cómo generar este empleo formal, cómo aprovechar las oportunidades de inversión, me parece que es más bien, lo voy a decir en otros términos, ¿no? Me parece que eso es agua para otro molino. Creo que hay sectores que han hecho de este diagnóstico equivocado una bandera política. Entonces yo lo que digo es discutámoslo políticamente, discutamos el diagnóstico y discutamos qué hacer. Y con esto no digo, a los sectores que queden en el camino hay que dejarlos tirados, ¿no? Obviamente, política social, contención. Ahora, yo creo que las cooperativas son una herramienta de política económica y productiva, no una herramienta para sostener un esquema de planes sociales. Entonces digo, buenísimo, fortalezcamos las cooperativas, trabajemos en que los recicladores tengan una actividad que es súper rentable y se quede con parte de la renta, no que hagan todo el trabajo más pesado de juntar los materiales de la basura y después el negocio se lo quede todo, un industrial que logra con esos materiales hacer un producto que se exporta encima, o sea que transforma basura en dólares, un sueño para Argentina. Bueno, que esa renta quede en el sector cooperativo para que justamente muchos trabajadores del reciclaje salgan de la pobreza, que esto es posible, se conviertan en cooperativas sostenibles, rentables. Siempre en la última pregunta me lo olvido. Tenemos que hacer dos, me parece. No me da más. Pero iba por este lado también. ¿Cómo era? No, la puedo ampliar un poco ahora. Dale. No. Creo que tengo buena voz, así que no te pasa. Sí. Yo decía que este tipo de experiencias, por ejemplo, Frondizi, petróleo, automóviles, cierto, constantemente, pese a las buenas intenciones, van al fracaso. Y constantemente, pese a que en algún momento logran cierta inversión o equilibrar la balanza comercial vía inversión en su primer momento, terminan siempre en crisis, y en crisis de la balanza de pagos, ¿sí? Todos los proyectos ICI, la sustitución de importaciones, la industrialización, terminan en crisis. ¿Y cuál es tu visión al respecto? Porque pareciera ser que a ese proyecto que vos propugnás le falta sustento político. ¿Quiénes van a sostener esto? Porque son los mismos industriales, se van transformando de liberales a proteccionistas y de proteccionistas a liberales, y le restan el apoyo a ese proyecto y constantemente fracasa, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo podemos solucionar un problema? Yo ya sé cuál es. Vos me vas a decir, cuando crezcamos vamos a tener dólares, ¿sí? Pero constantemente nos están faltando dólares para abastecer a nuestras industrias. Ese es el problema de Argentina, por eso es seco también. Dos cosas. Primero, yo no me animaría a decir que el modelo productivista, desarrollista, que es originalmente de Perón, y que después, con otros matices, también lo lleva adelante Frondizi, haya fracasado. Un poco yo daba datos hace unos minutos y decía, Argentina arranca la década del 70 con exportaciones industriales, había logrado autoabastecimiento energético, y como les decía recién, por ahí no lo redondeé del todo bien, tomando el comentario de Brown y Joy, de ese viejo paper, Argentina, entre el 64 y el 74, crece 11 años consecutivos sin crisis externa. Hay algún año que crece poco, pero Argentina parecía que había encontrado el agujero del mate. A fuerza de mejor industrialización y menor demanda de importaciones de hidrocarburos. Y esto pues es un tema que yo lo veo como ausente en la literatura económica, en el análisis histórico. Se agotó la industrialización. Bueno, yo soy crítico de esa posición. Creo que evidentemente necesitaba una vuelta de tuerca a la industrialización, pero no estaba agotada. Lo que hubo fue una interrupción política de la industrialización. Básicamente el golpe militar. Obviamente también sustentada en la crisis macroeconómica que hubo, ¿no? El Rodrigazo, ¿por qué mencioné el Rodrigazo? Porque ahí apunto al otro tema de la falta de dólares. A mí me parece que hay una visión que es tributaria del estructuralismo, bueno, ya la escribo, ¿no? Pero
que plantea los problemas de balanza de pagos por el lado de la balanza comercial. Entonces, si Argentina exporta más, duplica las exportaciones, arregla el problema. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que duplicar exportaciones es un aporte espectacular para resolver el problema, pero no lo resuelve, porque por Argentina, además de importar un montón de insumos y bienes finales que no produce, de pagar intereses, deuda, etc., necesita importar dólares para sustituir las falencias de su propia moneda. Esto que se suele llamar fuga de capitales, que para mí es un concepto demasiado amplio, que por una parte es cierto, hay fuga de capitales, por otro es un sustituto de una moneda argentina, que es el peso, que cumple la función de transacción, o sea, toda una verdulería pagamos en pesos, que cumple de a ratos y hasta ahí la función de unidad de cuenta, es decir, bueno, a ver, más o menos los precios cuentan esto y más o menos el peso sirve para saber cuánto cuestan las cosas en relación a las otras, pero que hace rato que no cumple acabadamente la función de reserva de valor. Entonces, vos te vas, para no ir muy lejos, te vas a Chile o te vas a Brasil y lo que te vas a encontrar es que el ahorro nacional que está en los bancos y en este mercado de capitales equivale a casi un Producto Bruto Interno. Y acá en Argentina no llega ni al 20%. Entonces, ¿qué? ¿Que los argentinos no ahorran? No, sí, ahorramos, pero ahorramos en dólares. Con lo cual, nunca te termina de alcanzar el superávit comercial para cumplir esa demanda. Entonces, por ahí donde voy y digo, y pongo el Rodrigazo porque me parece que ese es el primer golpe psicológico al peso, ¿no? Mi vieja habla del Rodrigazo, todavía de lo que perdieron el Rodrigazo, por eso digo, y pasa mucho en Argentina. Entonces digo, vos fijate que la convertibilidad que trajo estabilidad, que permitió bajar la inflación, no fue exitoso en desdolarizar la economía, cosa que sí hizo Bolivia. Bolivia tuvo una hiper mucho más grave que la de Argentina en el 85. Lucho Arce, el actual presidente, estaba en el Banco Central de Bolivia, uno que generó varios instrumentos financieros para ir, después de la hiper, después de estabilizar la economía, desdolarizando, que la gente vuelva al peso boliviano. Y lo lograron, ahora están con quilombo de vuelta, pero durante varias décadas lograron tener un peso boliviano fuerte, con una economía estable, con un tipo de cambio estable, y que la gente volviera a usar su moneda. Esto es lo que parece que Argentina necesita, y ojo, esto lleva tiempo, esto sí que acá, al igual que un proyecto productivo que demanda años de maduración, recuperar la confianza, pues digo, a ver, con esto redondeo. No es que cuando uno viaja a Brasil o a Chile, les habrá pasado, y le pregunta, toman el taxi del aeropuerto al hotel, y le preguntan, che, ¿cuánto está el dólar? No tienen ni idea. Y no es que entonces escuchan, no, porque son más nacionalistas, los brasileños, los chilenos. Es muy simple. Después de una generación entera de gente con inflación baja y rentabilidad positiva en tu moneda, en Brasil se fueron de mambo, demasiado positiva, pero bueno, esto es otra cuestión. Después de un tiempo, bueno, la gente deja de pensar en la otra reserva de valor y se empieza a acomodar, lógicamente, a la moneda propia. No existe proyecto de desarrollo sin moneda propia. Eso lo digo porque también, crítica y autocríticamente, en el peronismo hemos hecho un mantra de la idea del Estado presente, y si hay un atributo del Estado-Nación es la moneda. Entonces digo, me parece que ahí hay un problema serio que lo sobrevolé al principio y lo quería reforzar con esta pregunta. Bueno, ¿hay alguna más? Con respecto a la recién... Esperame un segundito. Ya son las 12, Matías, vos querías que te las 12. Decime cuándo lo ponemos libre. Sí, tenemos 15 minutos más. Dale. No, por ahí... Lo que vos quieras. Me puede dar vida. Un par de consultas técnicas que lo he escuchado, lo he leído en algún lado, pero no estoy seguro si es así, que el oro la exportación de oro recibe una devolución o un subsidio. ¿Quién es, perdón? El oro. Que las empresas petroleras solamente declaran la cantidad de barriles. O sea, cómo el Estado controla toda esa actividad que es súper importante, que es la que genera dólares, y sin embargo con una mera declaración jurada pasa. Después, ¿hasta qué punto se puede armar un modelo cuando las empresas, muchas veces las internacionales, terminan siendo más grandes que los países,
y deciden a dónde se van en base a qué tanto se las favorece, sea el caso de, no sé, de Irlanda, o Roca yéndose a Luxemburgo, o no sé, o las que van a explotar África. ¿Y cuál es la diferencia entre Argentina y el resto de Latinoamérica en cuanto a que los demás pudieran estabilizar el tipo de cambio y tener reservas ante los shocks externos? Y nosotros, o sea, parecía que no lo podemos hacer, pero si tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, que nos negamos a suprimir la clase media, más allá que durante los últimos años ya se está pulverizando y somos 50% pobres ahora, pero bueno, sí, que eso parte también de la década del 70, como vos bien decís, o sea, en la década del 70, no sé, había 5% de pobres y ahora hay 50%. Entonces, si es una cuestión idiosincrática que nos negamos a eliminar la clase media y ser un país latinoamericano más, o cuál es la lucha que tenemos, que por eso vamos como pendular. Bien, ¿quién sigue? Vale. Tomando el planteo o el diagnóstico preciso de la reforma laboral de hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad esta reforma laboral se fue dando sostenida y gradualmente en negociaciones de 2013 en adelante, y tomando en cuenta lo que se planteó al principio de dar el debate de cara a la sociedad, ¿cómo se plantearía el peronismo del siglo XXI el hecho de esta reforma laboral gradual que se dio durante el kirchnerismo, mientras el discurso desde el gobierno era de que el derecho de los trabajadores se defendía y los trabajadores tienen cada vez más derechos, cuando en realidad experimentaron una degradación de sus condiciones de vida y de sus condiciones de trabajo? ¿Cómo sería el abordaje de esta temática de cara a la sociedad? Y a su vez, si vos considerás que esa situación de inconsistencia entre la vida cotidiana y el discurso político no influye en el peso que va tomando Milei como figura política. ¿Quién sigue? Quería hacer una pregunta. Volviendo a la cuestión de la productividad, que era, me parece, el punto inicial de la charla, creo que no se tocó este tema. ¿Qué planteás en relación a las pymes? Digo, pensando en esto que decías, bueno, en Alemania capaz asumís que la clase obrera no tiene, digamos, más peso, no es que tiene más salario por tener más fuerza, más organización, no, porque es una economía mucho más productiva. Pensando a nivel de la estructura industrial de Argentina, habría que compararlo a nivel internacional, pero una economía que apunte a desfavorecer a las pymes, no es una economía que tiene una productividad más baja, que además de tener una productividad más baja, el sector pymes, además es un sector que es mucho más difícil de controlar, donde la clase obrera en general tiene una correlación de fuerza menos favorable, y por lo tanto no hay una tendencia a que en esos sectores predomine el trabajo negro. Obviamente hay que ver cada rama, no es lo mismo el kiosco, el restaurante, que una pequeña pyme que produce computadoras o las terminales automotrices. Argentina es que uno la ve como grandes empresas, grandes terminales, pero a nivel internacional son casi pymes. En ese sentido, digo, no es un problema resolver la cuestión de las pymes, y esto me lleva otra vez a esto que ya habían preguntado de, bueno, aumentamos la productividad y qué hacemos con toda esta población en mediano plazo, porque son recursos que el Estado tiene que destinar a sostener una parte de la población que podría usarla quizás productivamente y no simplemente contenerla socialmente. Eso nada más. ¿Alguno más? Bueno, ahora son dos. Tres. Tres. Bueno, son un montón de temas súper interesantes. A ver, voy a empezar por esto último. A mí me parece que ya por varias intervenciones me doy cuenta que hay como una asociación inmediata a que aumentar la productividad igual reducir empleo. Y la verdad que no es así, ¿eh? O sea, en ocasiones sí, creo que, a ver, típicamente los modelos de ajuste liberal llevan a eso, llevan a reducción de empleo, pero la gran paradoja, o no, y esto hay un trabajo del mexicano Jaime Ross, que no es el burguista uruguayo, es un economista mexicano muy bueno, que hizo un trabajo muy interesante donde él
calculó cuánto aumentaba la productividad antes y después de las reformas liberales en América Latina. Y da que la productividad se reduce, la tasa de crecimiento se reduce a la mitad después de las reformas neoliberales. Y la respuesta es bastante sencilla, pues hay dos maneras de aumentar la productividad. Una, obviamente, es decir, bueno, a ver, ¿cómo mejoramos los métodos productivos adentro de una fábrica? Esto sería lo más básico, y esto puede implicar o no reducir, puede ser que reduzcas el empleo en una línea de producción y lo aumentes en otra, por eso tiene que ver también con cómo redimensionás el modelo de la fábrica. Pero la otra gran forma de aumentar la productividad de una economía es a través de la inversión. Lo que en ese trabajo Ross demuestra es algo muy sencillo. Si vos reducís la inversión en sectores de alta productividad y lo aumentás en sectores de menor productividad, el resultado es que baja la productividad, ¿no? Parece una estupidez lo que digo, pero es básico. Y es así, eso es lo que ocurrió en América Latina. Las grandes inversiones industriales se fueron reduciendo en los últimos 50 años y creció la inversión en sectores más vinculados a la informalidad o de menor productividad. Entonces, eso es un primer tema que me gustaría dejar aclarado, porque yo no creo que un proceso de desarrollo productivo como el que estoy planteando implique bajar el empleo. Creo que puede implicar subir, aumentar el empleo, formalizar el empleo. Estamos hablando de tecnología. Eso me parece importante dejarlo en claro. Después, sobre la reforma laboral, dos definiciones, ¿no? Primero, para dejar en claro, yo creo que el empleo crece fundamentalmente con el crecimiento económico, ¿no? Es decir, las leyes laborales creo que hay que hacerle retoques, modificaciones, pero no creo que pase por ahí. Creo que ese es el argumento de la derecha, ¿no? El empleo no crece porque el mercado laboral es muy rígido, porque los sindicatos tienen mucha fuerza. Bueno, eso es ideología pura, no sustentada en ninguna evidencia. Por eso digo, primera cuestión, crecimiento. Segunda cuestión, sí creo que hay que modificar. Creo que en todo caso el gran error del peronismo fue por no haber habilitado siquiera esta discusión. Bueno, le dio espacio a esta reforma laboral de hecho que se fue dando, ¿no? De la peor manera. Me parece que sigue discutiendo con parámetros de 50 años esas cosas. Pongo el ejemplo de lo que ocurrió, bueno, algo que creo que hay que discutirlo en serio, que es el trabajo de los trabajadores de plataformas, de Rappi, Pedido Ya, que ha crecido mucho en los últimos años. La provincia de Buenos Aires, creo que esto fue en 2022 o principio del 2023, presentó un proyecto en su legislatura para regular el sector, lo cual le valió una movilización de repartidores, que llamó mucho quilombo, y que eran mileístas en su gran mayoría. Y bueno, hubo un conflicto y la legislatura finalmente decidió suspender ese tratamiento. Y lo que más me llamó la atención, y por eso lo traigo a colación, es que el legislador que había impulsado ese proyecto, bueno, sale del recinto y le pregunta, bueno, ¿qué van a hacer? Y dice, no, lo vamos a retirar y lo vamos a discutir con los trabajadores. Y ahí yo me agarré la cabeza porque dije, ¿cómo? Estaban llevando al recinto un proyecto que no había sido discutido con los trabajadores del sector, que no habían escuchado qué es lo que necesitan, cuáles son sus percepciones de su trabajo. ¿Ustedes se imaginan a Perón haciendo esas reformas legales sin conversar con los sindicatos, sin tener esa interlocución en la década del 40? Y bueno, me parece que ahí hay un síntoma de algunos sectores que se han vuelto conservadores por ahí voluntariamente dentro del peronismo, que es a los que en todo caso estoy criticando, discutiendo constructivamente. Y con esto me parece que el punto central es que hay que discutir modificaciones en la legislación laboral. No creo que sean las que se están planteando desde los grandes estudios que son los que marcan esa agenda desde hace tiempo. Y creo que hay que pensar justamente en las nuevas formas de trabajo, que insisto, creo que necesitan regulación, pero no es el contrato laboral de la ley vigente, es otra cosa. Me parece que hay que hacer un régimen para pymes, lo mencioné antes, y dar una mayor flexibilidad en ese sector y justamente dar una señal mucho más clara. Me había quedado pendiente lo de la productividad de las pymes, por eso me acordé con esto de las pymes. Los estudios lo que muestran es que
la productividad argentina tiene una brecha con la productividad internacional, pero en el caso de las pymes es mucho más violenta. Ahora, en general, ahí hay una cuestión vinculada a cierto discurso político de ensalzar a las pymes, casi como, bueno, de darles un marco, un halo de, no sé, son los que están ahí, los que generan empleo. Pero, a ver, es una forma de organización empresaria que me parece que es parte de un ecosistema productivo. Lo mismo que las cooperativas. Las cooperativas no creo que sean un sector para endiosar, sino para decir, es una de las formas de organización que contribuye a un entramado productivo que tiene que aumentar la productividad. La productividad no es solamente de una cooperativa de las pymes, sino que es global. Hay que verlo justamente de qué manera, digamos, un plan de desarrollo promueve la productividad, la mejor productividad de todo el entramado productivo, ¿no? Y se puede hacer desde la demanda de las grandes empresas que mejoren a su vez los procesos productivos de las pymes, hasta de propios aglomerados productivos que tienen mucha presencia de pymes en todo el país. Y bueno, respecto a la primera pregunta, 2 o 3 cosas. Primero, a ver, hay mucho para mejorar en materia de controles aduaneros, eso no lo voy a negar. Creo que se ha instalado algo que forma parte un poco de los mitos en Argentina, esto de que, por ejemplo, se exportan productos mineros sin ningún control, a mera declaración jurada. Esto no es así. Digamos, lo que pasa, a ver, explico brevemente esto para que se entienda. Argentina hoy, lamentablemente, no exporta muchos minerales refinados. Sí exporta carbonato de litio, por ejemplo, pero el cobre que venía exportando hasta hace unos años, ahora no exporta cobre porque Bajo Lumbrera terminó y faltan que empiecen los nuevos proyectos de cobre, o el oro exporta concentrados, exporta un bullón que tiene un alto contenido de oro y plata y otros metales, o exportaba un concentrado de cobre que tiene muchas cosas metidas adentro, que después se refinan en otro lado, que ese es un desafío, poder aumentar la producción de cobre para tener una escala y poner una refinería de cobre en Argentina. Pero entonces lo que digo es que la manera en que se exporta eso, que es una mezcla de minerales, es que se toma una muestra, que se la analiza en los laboratorios del INTI o la propia aduana, y ahí se determina qué contenido de metales tiene ese producto que se exporta. Esa es la metodología que existe hoy. No digo que sea, no soy un especialista, digo que esté funcionando perfecto, que no sea mejorable, pero esta idea, que creo que la instaló en su momento Pino Solanas, y probablemente con información de otros tiempos, más vieja, de que las mineras exportan por declaración jurada y nadie los controla, yo sé que no es así. Con esto no estoy diciendo que no haya mucho por mejorar, no tengo ninguna duda, hay muchas cosas para mejorar en materia de controles aduaneros. Dijiste 2 cosas más, pero no me acuerdo. Una relacionada con el poderío de las empresas internacionales, sí, en cuanto a poder diagramar ese modelo desarrollista, que a ver, tenés que tener inversiones extranjeras, pero al fin y al cabo muchas veces es como el proyecto que está presentando el actual. Se termina bajando los pantalones para que vengan. ¿Por qué? Porque tenés la competencia de una Irlanda que te baja impuestos, de China con salarios paupérrimos, etc. Y lo mismo con Latinoamérica, ¿no? O sea, cuál es nuestra posición, que, a ver, que no podemos mantener una economía estable con un tipo de cambio o reservas como para poder sobrevivir a los shocks externos, si tiene que ver con la estructura social, ¿no? O sea, si tenemos una clase media que sigue luchando por no terminar de caer a la pobreza, ¿no? Que sí, bueno, pasa que las 2 cuestiones creo que tienen una respuesta parecida, y es un poco por donde arrancó Eduardo. Me parece que el gran problema es que no tenemos un consenso productivista o desarrollista. Entonces, estamos en una trampa donde pensamos, yo esto lo leo cotidianamente, hay un montón de gente, incluso en el propio espacio político, que dice, el principal problema en Argentina es un problema distributivo. Hay que distribuir mejor el producto argentino. Y hasta escuchaba a algunos que dicen, ya una mirada más esotérica, que no hace falta crecer más, hay que distribuir mejor. Yo digo, eso no es así. Esa discusión puede tener sentido
en España, en Alemania, en países que tienen el doble de ingresos por habitante que Argentina. Argentina, esta discusión no existe. Argentina necesita aumentar fuertemente su producción. ¿De qué? De todo lo que mencioné antes y más también. De industria, de campo, de minería, de petróleo, y esos aumentos de producción y productividad distribuirlos equitativamente. Pero como estamos estancados económicamente, y llevamos más de 12 años sin crecer sostenidamente, y erramos en el diagnóstico, porque decimos, no, el problema es que hay que liberalizar la fuerza productiva, el mercado va a resolver todo, o el problema es meramente distributivo, no damos con el agujero del mate. Entonces digo, me parece que en cuanto logremos sostener un consenso productivista, desarrollista, esta discusión cambia de eje, porque Argentina vuelve a crecer, vuelve a generar empleo, mejora en el sentido de la dinámica distributiva. Digo, a ver, para mí el gran concepto que aparece ausente en el debate público, y yo lo retomo en el libro, es más bien, más que el foco en la distribución, el foco en la movilidad social ascendente. Porque digo, el gran conflicto que tenemos a nivel mundial hoy, yo lo ejemplifico de esta manera. El ciudadano promedio de clase media en Europa o en Estados Unidos gana el doble o más que el ciudadano promedio de China. Sin embargo, en China, la percepción que hay es que esa generación vive mucho mejor que sus padres y mucho mejor que sus abuelos, y tiene la expectativa que sus hijos van a seguir progresando. En Europa, en Estados Unidos, y esto lo explica el avance de las nuevas derechas, lo que se ve es un gran estancamiento de los sectores medios. Lo que se ve es muy fuerte el progreso de los sectores más altos ingresos, los súper ricos, y una clase media estancada. Que lo que ves al revés, su temor es que empiece una dinámica descendente, aunque objetivamente esté mejor, pero obviamente la mirada siempre es, nadie se compara con un chino, ningún alemán dice, no, o francés dice, no, pero vivimos mejor que los chinos. Lo que le preocupa es cómo viven y cómo van a vivir en el futuro y cómo vivieron sus padres y sus abuelos. Entonces me parece que ahí está la cuestión, y también está la traba en Argentina, que es propia, es específica, tiene que ver con nuestro problema de bajo crecimiento, nuestro grave error de diagnóstico en la dirigencia, donde vas de esto, el problema es que tenemos que ir al libre mercado, o el problema es que tenemos que distribuir mejor lo que hay, sin pensar en cómo aumentar la producción y peleándonos con los empresarios y sectores productivos. Entonces me parece que ahí está un poco el meollo que hay que empezar a destrabar, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, ¿quedó algo más? Porque tendríamos que ir cerrando por el compromiso que tuvimos con Matías de cerrar más o menos a las 12. Bien, yo también tengo un montón de comentarios, pero quería esta idea de ir y vuelta con los alumnos. Como habrás visto, se ve que han estudiado, han hecho la tarea. Por empezar, bueno, te quiero agradecer, Matías, que estés acá con este debate. Me parece que es un debate fundamental, me parece que es el debate que hay que instalar, ¿no? Y que hay que escapar del mesianismo y bajar a tierra, es decir, hablar de cosas concretas. Después podemos disentir acerca de cómo se hace esto o aquello, o qué sujeto o qué combinación de sujetos son mejores para esto o aquello, o qué sujeto, qué combinación de sujetos nos dan bolilla para esto, porque uno puede imaginar lo que quiera, pero después es necesario que las fuerzas sociales se expresen en algún sentido. Lo que me parece que hay que hacer es abandonar el mesianismo, es esperar, abandonar esa idea de que algún día va a bajar Marx o algún ídolo del mundo liberal libertario y va a establecer mediante una serie de reglas prístinas y claras el paraíso en la tierra de la noche a la mañana. O sea, eso no existe. No existe. Los problemas que nosotros tenemos son nuestros problemas. Los problemas que tenemos nosotros son muy particulares, muy específicos y, como decía, digamos, si no recuerdo mal, Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, porque no hay una receta. Cuando uno dice, bueno, ahí tenemos Australia de modelo, ahí tenemos... No,
No. Acá hay que ponerse a pensar frente al problema concreto, la cosa concreta, lo que está allí. Y me parece, yo rescataría y quisiera darle proyección a esta idea de trabajar instancias para crear un consenso desarrollista. Un consenso que sea capaz de enfrentarse al consenso liberal dominante. Después, la variante particular o las fuerzas que imaginamos para sostener, desarrollar, eso es harina de otro costal. Es decir, pasa por la disputa política de cara a la gente, que será la última instancia de que si ya quiero esto o no quiero nada de esto y quiero seguir perfectamente bien con gente que es tan original e imaginativa que es capaz de hablar con perros muertos. Eso, digamos, se verá, es parte de la lucha política, pero sí la idea de poder nadar en una pileta común de ideas que enriquezcan un debate y nos hablen de cosas concretas, ¿sí? Nos hablen de, queremos sacar a Argentina adelante, tenemos un problema industrial, ¿qué hacemos con las pymes? ¿Cómo aumentamos la productividad sin generar desempleo? ¿Cómo aumentamos la productividad en qué ramas? ¿Cómo hacemos para que la Argentina se ubique en tales o cuales sectores, teniendo en cuenta que no tiene capital, que es necesario ayudar a desahorrar en una moneda que es necesaria para los intercambios internacionales y que se ahorre en moneda nacional, etcétera, etcétera? Todo un conjunto de problemas que se multiplican sistemáticamente y que a la hora de gobernar se vuelven todos cruciales, porque cuando alguien se sienta ahí, Matías lo sabe más que yo, porque ha estado sentado ahí, alguien se sienta ahí, empiezan los reclamos de todos lados y todo lo que es teórico y aparece en la página 10, en la página 40, en la página 50, se te aparecen todos los días sentados en el escritorio y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece rescatar este debate posible. Me gustó mucho la idea de que yo no tuviera que hablar ni hacer preguntas, cosa que a veces no es así, ¿no? Depende también del entrevistado. Y que pudiéramos establecer este debate enriqueciendo al mismo tiempo un debate político, teórico, también la propuesta de la cátedra, es decir, las ideas que venimos discutiendo, poder discutirlas con gente que piensa distinto, en ciertos sentidos, y que además tiene ese plus de la experiencia práctica. Así que bueno, Matías, te cedo la palabra final y agradeciéndote por haber venido, y hicimos un mínimo acuerdo que después vamos a desarrollar, y bueno, te tendremos en cuenta para otras instancias que no van a faltar. Simplemente agradecerle, la verdad que las preguntas e intervenciones muy enriquecedoras para seguir pensando y discutiendo, así que simplemente agradecerles la posibilidad de conversar con ustedes. Muchas gracias.